Un penetrante y ardiente aroma, junto al calor más abrasador que jamás hubiera sentido, despertaron al águila. Cuando abrió los ojos en su nido, rodeado de un infernal escenario, a un lado el acantilado temido durante toda su vida, y al otro matorrales, envueltos en llamas. El nido que sus padres le habían dejado, ahora reseco, comenzaba a arder con alarmante facilidad. El único lugar que parecía escapar del voraz incendio era el oscuro y temible abismo que siempre había evitado. Este parecía ser su destino inevitable. Sin embargo, en ese instante recordó las palabras del buitre. Palabras que cambiarían su vida y podrían cambiar la tuya. Para comprenderlas, primero debemos conocer un poco más sobre la historia de este águila, cuyas desgracias la habían llenado de miedo al vuelo. Colgado de un acantilado formado por maleza y hojas se encontraba el nido de un par de majestuosas águilas. En su interior albergaba a 3 crías. El orgullo tanto de mamá águila como de papá águila, como en todas las familias. Cada uno de los polluelos tenía su propia personalidad y peculiaridades. Así, en ese crítico momento, el águila recordó las palabras del buitre como un rayo de esperanza en medio de la devastación que la rodeaba. Estas palabras serían su guía en la lucha por sobrevivir y superar su miedo al vuelo. Una batalla que estaba por comenzar. La primera águila siempre fue arriesgada y temeraria, y no dudó ni un instante en lanzarse al vuelo. Con desesperación, la hermana del medio, en cambio, era cuidadosa y analítica, por lo que tardó un poco más en partir. Quería estar completamente preparada antes de aventurarse en su nueva vida. Pero el hijo más pequeño era tímido y no le gustaban los problemas. Nunca le molestó ser el último en comer. De hecho, le daba pereza chillar por su comida. Prefería quedarse en la parte más cálida del nido y esperar a que alguien lo alimentara durante 12 largas semanas. Cuando llegó el momento de la partida, los padres y hermanos animaron al joven águila a unirse a ellos en el cielo. Le explicaron lo maravilloso que era surcar los cielos y ser el rey de las alturas, pero nada parecía funcionar. La joven ave no entendía por qué habría de salir a buscar comida y soportar las inclemencias del tiempo cuando podía quedarse descansando en su cómodo nido. Sin embargo, lo que el águila joven no sabía era que había algo más en su interior, algo que le permitiría superar su timidez y temores. Pronto descubriría que dentro de él se ocultaba un potencial que solo podría desarrollarse si se atrevía a abandonar la comodidad de su nido y enfrentar los desafíos del mundo exterior. Pasaron más días y el águila más joven continuaba resistiéndose a volar. Se encontraba solo, ya que sus padres y hermanos habían construido otro nido y se habían ido. De vez en cuando salía a caminar alrededor del nido para cazar algunos insectos que había en los matorrales. Sin embargo, rara vez era necesario, ya que sus padres y hermanos solían visitarlo para llevarle un poco de lo que habían cazado: peces, roedores y todo tipo de carne. Lo hacían con la esperanza de animarlo a salir del nido, pero también con el temor de que si no le proporcionaban alimento, moriría de hambre. Sin embargo, el hermano pequeño sentía cada vez más miedo de enfrentarse al mundo exterior. En su corazón crecía el temor a caer mientras volaba y a no poder conseguir comida tan rica como la que le llevaban. Además, otros terrores lo invadían, haciéndole creer que lo mejor era quedarse en la comodidad del nido. Los días se convirtieron en semanas y las cosas estaban cambiando, sobre todo porque sus padres y hermanos lo visitaban cada vez menos. Ahora cada uno tenía crías a las que alimentar y cuidar. El águila se sentía cada vez más sola, pero este sentimiento solo contribuía a encerrarla aún más en sus miedos y comodidades. Además del hambre y el aburrimiento, el verano estaba alcanzando su punto más alto y el calor en ese viejo nido se volvía insoportable. Durante mucho tiempo un buitre había observado con atención al águila conformista. El águila ya se había dado cuenta de esto, pero nunca había tenido el valor para confrontarlo. Sin embargo, un día, agotada por el calor y hastiada de comer insectos, y molesta por la mirada penetrante y silenciosa del buitre, decidió preguntarle qué era lo que tanto lo observaba. El buitre simplemente lo siguió mirando sin emitir palabra alguna, lo que enfureció al águila. Incapaz de volar hasta donde se encontraba el buitre, el águila insistió en obtener una respuesta. Después de un buen rato, el buitre rompió su silencio
pero lo que salió de su pico no fue una respuesta directa, más bien parecía competencia. Sus palabras resumían todo lo que había estado observando durante semanas y dejarían una profunda marca en el águila. Aunque en ese momento no tenía idea de su impacto, el buitre, con lo que parecía una sonrisa esbozada en su pico, simplemente dijo: «El miedo a caer es lo que te impide volar». Estas palabras resonaron en el corazón del águila, desencadenando una profunda reflexión y una transformación en su interior, que cambiaría su vida para siempre. «Observa a tu alrededor, muchacho», les dijo a los jóvenes águilas el buitre. «Llevan mucho tiempo al filo del precipicio del cambio, temiendo su inevitable caída hacia el abismo. Manténganse atentos, pues en algún momento llegará el momento de saltar. Es solo cuando caemos que aprendemos y podemos volar, o de lo contrario se convertirán en la cena de un viejo buitre como yo», tras pronunciar esta ominosa sentencia. El buitre emprendió el vuelo lanzando graznidos que sonaban más como risas burlonas. El águila trató de no prestar atención a las críticas palabras del ave carroñera y se dispuso a descansar. Sin embargo, esas frases no dejaban de regresar una y otra vez en su mente. Finalmente se quedó dormido, pero su descanso fue abruptamente interrumpido por un fuerte olor y el calor más abrasador que jamás hubiera sentido. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que su nido estaba envuelto en llamas. El águila se encontraba rodeada de llamas. La tragedia había caído sobre ella. A un lado estaba el acantilado y al otro los matorrales en los que solía buscar insectos, ahora cubiertos de fuego. El nido reseco que sus padres habían construido comenzaba a encenderse con inquietante rapidez. El único lugar que permanecía inalcanzable para las mortales llamas era el oscuro y temible abismo que se encontraba a sus espaldas. En ese momento sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Seguramente se consideraba el ser más desgraciado de toda la creación. Sin embargo, fue entonces cuando recordó las palabras del buitre. De alguna manera surgió un valor que creía inexistente en su interior. Mirando de frente al abismo, no lo pensó demasiado y se arrojó al vacío. Mientras caía pensaba que ese sería su final, pero pronto se dio cuenta de que en realidad podía volar. De forma instintiva, comenzó a elevarse más alto de lo que jamás hubiera imaginado, aunque sus miedos tenían algo de razón, ya que ese fue el final de su vida de mediocridad y el comienzo de su vida real. Desde entonces el águila dejó de tener los momentos difíciles de la vida, porque comprendió que eran oportunidades para crecer. A veces no saldríamos de nuestra comodidad si no fuera por algo que llega para destruirla y obligarnos a saltar. Aunque no queramos, a menudo descubrimos que sí sabemos volar. Nos han hecho creer que buscar una vida libre de conflictos y dificultades es la norma, y que cualquier cosa mala o desagradable que suceda es un castigo por haber hecho algo mal, o simplemente por tener mala suerte. Esta visión del mundo no solo es falsa, sino que también nos atrapa en la mediocridad y nos impide entender de manera sabia las dificultades que todos enfrentamos en la vida. Cada crisis en nuestra vida es en realidad una invitación para dejar atrás lo que nos está deteniendo y limitando. La clave está en si somos capaces de ver la vida de esta manera. Como padres, a menudo causamos un gran daño a nuestros hijos. Tenemos miedo de equivocarnos y sufrir nosotros mismos. Pero ese miedo es aún excesivo cuando se trata de que nuestros hijos sufran o se equivoquen. En lugar de enseñarles a adoptar una actitud constructiva frente a las situaciones dolorosas de la vida, les enseñamos a huir de ellas. No nos damos cuenta de que al temer y evitar las confrontaciones, los miedos y los momentos difíciles, los hacemos más fuertes y nosotros más débiles. Es hora de poner en práctica esta nueva perspectiva de fortaleza y crecimiento. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte. Hasta pronto.